Olá, confreiras e confrades, eno-apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje é um daqueles episódios que marcam a história de um projeto, porque nós vamos conversar com um nome que representa 3 gerações: visão, consistência e liderança no vinho argentino. O nosso convidado é José Alberto Zucardi, referência internacional e diretor da família Zucardi, em Mendoza, lá na Argentina. Uma vinícola reconhecida por vinhos de altíssimo nível e por um trabalho muito respeitado no enoturismo e no estudo de terroirs do Vale de Uco. José Alberto Zucardi, é uma honra enorme, meu querido, receber você aqui no podcast Eno Experiências. Bueno, muchas gracias, Fabio. Para mí es también un enorme placer poder participar y estar en este contacto, así que bueno, realmente muchísimas gracias por eso. Amigo, é um prazer e um privilégio enorme para mim, porque eu tive o privilégio também de trabalhar com os seus vinhos no Brasil, na época de 2005 a 2009, quando eu trabalhava na Expand, que na época era uma importadora muito forte, era a maior importadora de vinhos aqui no Brasil. E me lembro dessa época porque sempre você tinha uma característica muito forte: a sua presença simples, humana, respeitosa com todos e, ao mesmo tempo, com uma convicção muito firme na qualidade e no futuro dos vinhos da Argentina, era inigualável. A gente chegou a viajar juntos, uma viagem até por avião, a gente foi em Brasília. Então, esse encontro de hoje, ele tem esse valor enorme para mim, para toda a nossa audiência. Muito obrigado mesmo. E aqui no Eno Experiências, nós trabalhamos 4 blocos: vinho, gastronomia, turismo e economia. Porque o vinho fortalece a gastronomia fortalece o turismo, e o turismo fortalece a economia da cidade. É o que a gente fala, quando o território conversa com o futuro. E queremos sempre que os nossos telespectadores assistam esse episódio com um olhar simples, daquele mesmo Zucardi, quando lá atrás chegava no Brasil, na sua simplicidade, e podia mostrar toda a sua generosidade. Quando um vinho é grande, ele não mostra apenas a fruta, ele mostra um território. Então vamos começar pelo vinho, meu querido. Eu vou fazer algumas perguntas para você, tá bom? Perfecto, perfecto. Y me encanta la posibilidad de las 4 visiones porque están vinculadas entre sí y la visión desde cada ángulo fortalece una visión total del vino. Así que muchísimas gracias. Oh, muito obrigado. Zucardi, então, para a gente começar, quando você abre uma garrafa, o que você quer que a pessoa enxergue? A uva, o estilo, o terroir, o que ela vai encontrar ali? Yo creo que el vino es 2 cosas muy importantes: el lugar de donde vienen las uvas y la gente que lo produce, que lo elabora, o bien la gente y el lugar. Pero estas 2 cosas están indisolublemente unidas en un vino. Y siempre hablan de una geografía, de una forma de cultivar un viñedo y de una interpretación de las personas que hacen ese vino de ese lugar, o sea, de esa geografía y de las condiciones en las cuales crecen las uvas. A história da família começa em 1963 com Tito Zucardi e uma inovação em irrigação, e depois você assumiu a liderança em 1985. Quais foram as 2 decisões mais importantes nesse caminho? Yo creo que, bueno, mi padre comienza la vinícola por un hecho bastante accidental. Él era un ingeniero civil que empezó haciendo en 1950 sistemas de irrigación para mejorar el uso del agua. Mendoza es un desierto. La cordillera de los Andes frena el aire húmedo del Pacífico
del Océano Pacífico, y acá estamos lejos del Océano Atlántico, estamos a más de 1100 kilómetros del Océano Atlántico. Entonces, en Mendoza llueve muy poco y la única agua que tenemos para la irrigación es el agua que viene de la nieve de la cordillera de los Andes. Pero alcanza solamente para una pequeña porción que no excede el 4% de la superficie de Mendoza. Estamos hablando del 4%, eso significa que el 96% es desierto y montañas. Y no hay, digamos, posibilidades de cultivar sin esta agua que viene de la nieve de la cordillera. Estamos entonces en 1950, mi padre empieza este proceso y en 1963 decide plantar un viñedo con el objetivo de mostrar su sistema de riego a otros productores. En esa época se regaba con una eficiencia del 35-40%, es decir, de 100 litros de agua, 60 o 65 se perdían en el transporte o por mala aplicación, y el sistema de riego en el que él se inspira, que es un sistema que viene de California, lograba eficiencias del 80%, 85%, porque el agua se transportaba por tuberías de concreto que impedían la pérdida y se aplicaba mucho más eficientemente. Para mí, y perdón que me fui un poco de la pregunta, pero para poner en contexto, mi padre empieza con este viñedo para mostrar su sistema de riego y se apasiona con la agricultura. Y yo me sumo en 1976, un año, voy a cumplir en mayo de este año 50 años trabajando en la actividad vitivinícola. Y bueno, algo lindo para decir es que si tuviera que elegir nuevamente una actividad, elijo nuevamente trabajar con el vino. Siempre digo que es un camino de ida, que uno, digamos, una vez que está trabajando en esto, no quiere salir de allí. Y yo te diría que las dos decisiones más importantes que marcaron mi recorrido, la primera fue decidir trabajar en el viñedo. Cuando yo empecé a trabajar en agricultura. Estas dos cosas me marcaron mucho, porque primero la conexión con el viñedo, que es el origen de todo, y segundo la conexión con el destinatario, con la persona para la cual nosotros trabajamos, porque el vino es placer, el vino es un alimento y que produce placer, y es muy importante llegar a las personas y también entender qué es lo que las personas aprecian de lo que nosotros hacemos. Entonces te diría que estas dos cosas fueron como las decisiones que marcaron o que encaminaron toda mi carrera dentro de la vitivinicultura. E é incrível ouvir essa história. Meu pai se chamava José, estou diante de José Alberto Zucardi. Eu nasci em 1976, vou fazer 50 anos esse ano. Você vai fazer 50 anos de carreira profissional. Assim é. Temos uma ligação porque o meu pai fazia vinhos aqui em Caldas, aqui numa cidade próxima aqui da gente. Então, é uma conexão incrível. Quero falar um pouquinho do Vale do Uco, porque Uco virou uma referência global. Você disse que está bem distante do oceano. Então, na prática, o que define um grande vinho nessa região? É a altitude, é o solo, o clima, o enólogo, a leitura humana, né, sobre o terroir, o que pode ser feito? Ou, como diria os argentinos em relação à Copa de 86, la mano de Dios. Bueno, yo creo que mucho tenemos que agradecerle a Dios en este caso por la geografía en la que habitamos. El Valle de Uco es la zona más próxima a la cordillera de los Andes y de mayor altitud. A nosotros nos gusta decir que hacemos vinos de montaña y tiene todo el sentido, porque la montaña, la cordillera de los Andes, nos da los factores más importantes que determinan la calidad de un vino. Por un lado, nos da el suelo,
todos los suelos donde cultivamos son suelos aluvionales, es decir, suelos formados por el arrastre de grandes volúmenes de agua, producto del derretimiento de glaciares, que formaron el subsuelo de las zonas donde hoy cultivamos. Pero no solo eso, la montaña nos da el clima, es una barrera que interrumpe, como les decía antes, el aire húmedo del Pacífico. Entonces nos da suelo, nos da clima y nos da el agua. El agua que usamos para regar viene del deshielo de la nieve de la cordillera de los Andes. No solo eso, nos da el paisaje, que también es muy importante, el lugar donde desarrollamos nuestra actividad. Y luego la altitud. La altitud es un factor muy importante. Nosotros cultivamos en el Valle de Uco entre 1100 y 1500 metros sobre el nivel del mar. La altitud significa dos cosas muy importantes. A medida que estamos más arriba, tenemos menos temperatura, zonas más frías. Pero no solo eso, a medida que estamos más arriba tenemos menos atmósfera y eso implica más radiación solar. Entonces tenemos zonas frescas con mucha radiación solar, lo que configura un terroir o digamos una condición de suelo, de clima muy particular. Por eso creo que digamos, el proceso de formación de la cordillera se produce por el choque de dos placas tectónicas, la placa de Nazca y de Sudamérica. Y esto ocurre 145 millones de años atrás. Es decir, estamos hablando de un tiempo que uno puede decirlo, pero es difícil de comprender, porque el tiempo de la naturaleza es un tiempo completamente diferente del tiempo de los humanos, que es mucho más corto. Pero esa naturaleza hoy nos da una posibilidad, por ejemplo, de encontrar suelos como los que cultivamos en Valle de Uco, donde tenemos suelos de origen volcánico mezclados con suelo de origen marítimo. Una condición única. No conozco otro lugar en el mundo donde podamos combinar suelos volcánicos y marítimos de la misma forma. Lo que hoy es la cumbre de los Andes fue el fondo del Océano Pacífico. Y los ríos que llevaron los materiales a la zona más baja, donde hoy cultivamos, en esta altitud que decía entre 1100 y 1500 metros, arrastró esos materiales. Por eso tenemos un vino blanco, un chardonnay, que se llama fósil. Y fósil hace referencia a los fósiles marinos que encontramos arriba de la cordillera. Es una condición muy particular, así que mucho tenemos que agradecerle a la naturaleza y quizás si nos remitimos a las creencias de los pueblos ancestrales, la naturaleza es Dios, así que mucho para agradecer en esta zona. Com certeza, e por isso justifica vinhos de um lugar único, porque isso mostra como a Bodega Zucardi consegue transformar, por método de mapeamento de solo, pesquisa e todo esse trabalho sério, extrair o que há de melhor. Uma curiosidade, porque as uvas, a gente tem berços de países diferentes. Eu já experimentei inúmeros vinhos Zucardi. Da uva Tempranillo, então, nem se fala o quanto é belíssimos vinhos de Zucardi. Agora, a uva Malbec, ela é símbolo da Argentina. E existe uma visão moderna, agora contemporânea, de que ela pode ser um veículo para mostrar da diversidade de terroirs todas possibilidades de produções de vinhos, desde o de entrada até o ícone. Como você mencionaria para nós hoje a uva Malbec? Como ela está posicionada? É mais tradição? É futuro? ¿O es los dos? Yo creo que claramente, Fabio, son las dos cosas. Primero, contarles que nuestro trabajo en Valle de Uco tiene mucha conexión con la incorporación de la nueva generación dentro de la vinícola. Mi hijo mayor, Sebastián,
comenzó a conocer el Valle de Uco y a estudiarlo alrededor del año 2000. Y se apasionó y se enamoró de este valle tan particular y con tanta diversidad, porque cuando miramos el Valle de Uco tenemos una enorme diversidad de tipos de suelos, también de climas por la altitud, y él trajo a la familia un poco toda la fuerza que pusimos allí para desarrollar vinos de esta zona. Malbec es una variedad que identifica a Argentina y es algo muy interesante porque fue una variedad que demostró su conexión con este terroir, no producida para un determinado mercado, sino que naturalmente se impuso. Acá en 1853, una escuela de agricultura que se fundó en Mendoza trajo todas las variedades de Burdeos en aquel momento, entre las cuales venía Malbec. Pasó que se comenzaron a plantar viñedos con esta mezcla de variedades de Burdeos. En esa época, pensemos que fue antes que la filoxera matara los viñedos en Europa. El Malbec tenía un mucho mayor protagonismo en Burdeos que el que tiene hoy día. Pasó que los productores veían que Malbec se desempeñaba mucho mejor que las otras variedades que estaban alrededor. Si había una planta de Merlot o una planta de Cabernet, siempre el Malbec se desempeñaba mejor. Entonces los productores iban gradualmente purificando el viñedo, porque tomaban nosotros llamamos sarmiento, una rama del viñedo, sacaban la planta de otra variedad que no se expresaba tan bien, enterraban esta rama y producían lo que llamamos un mugrón, es decir, una nueva planta a partir de la planta de al lado. Al cabo de varios años de hacer esta práctica, los viñedos se fueron purificando y fuimos teniendo viñedos 100% Malbec. Pero fue algo que ocurrió naturalmente. Es la variedad que mejor se adapta a nuestro clima, que mejor resiste cualquier tipo de enfermedad y que produce los vinos, digamos, que expresan mejor nuestros terroirs. Y es muy interesante ver cómo en distintas zonas, con distintos tipos de suelo, el Malbec se expresa de manera diferente. En la misma finca, en el mismo viñedo, cuando empezamos a hacer el mapeo de suelos, porque esta característica de suelos aluvionales nos da suelos muy heterogéneos. De pronto en 5 o 6 metros el suelo cambia completamente. Hay que pensar que los grandes aluviones eran como ríos que bajaban de la montaña y que quedó una superficie muy caótica que luego se fue rellenando con una capa de suelo fino a lo largo de pequeños aluviones o los mismos vientos, y fueron formando el suelo de superficie donde hoy cultivamos. Pero nos encontramos que en una zona, digamos, por ejemplo, en un punto tenemos 1,5 metros de profundidad de suelo, nos desplazamos 5 o 6 metros y tenemos 20 centímetros de suelo. Y las plantas crecen distintas. Esto nos llevó a hacer todo un mapeo, una zonificación, una parcelización de los viñedos, que es muy interesante, pero muchas veces probamos Malbec del mismo viñedo y son distintos. Y a veces probamos de zonas distintas. Nosotros nos enfocamos en 3 zonas fundamentales del Valle de Uco. Uno es Paraje Altamira, otro es San Pablo, que es una zona arriba, 1.400 metros en el departamento de Tunuyán, en el Valle de Uco, y en Gualtallarí, que es una zona también de mucha altura en el departamento de Tupungato. Estas 3 zonas donde nosotros enfocamos mucho nuestro trabajo, son 3 zonas con suelos muy calcáreos, con mucho carbonato de calcio, porque han sido zonas donde ha habido aporte de suelo marítimo, ¿no? Difícil de imaginar entre 1.100 y 1.500 metros cómo llegó ese suelo marítimo, pero bueno, la cordillera se elevó por el choque de las 2 placas tectónicas y lo que era el fondo del océano se convirtió en la cumbre de los Andes. Bueno, esto nos da una diversidad enorme y probamos un Malbec y probamos, por ejemplo, un Malbec de
de San Pablo y tiene una enorme frescura porque es un clima muy frío por la proximidad a la montaña y es un perfil de Malbec diferente del de Gualtallarí o diferente del de Paraje Altamira, pero a su vez dentro de cada uno de los viñedos hay diferencias. Entonces es muy importante el conocimiento de lo que hay por debajo en la zona donde crecen las raíces, porque eso va a determinar el estilo y la calidad de la calidad de los vinos. Me refiero, no estamos hablando de que sean mejores o peores, son distintos cuando crecen en lugares diferentes, ya sea por el suelo o por el clima. É incrível essa sua explicação. Vou fazer uma pincelada no que você falou. A importância, olha, o estilo dos vinhos, de muitos vinhos de altitude, vocês buscam frescor, textura, né, e muita precisão. Então você está evidenciando como a Zuccardi equilibra a maturação fenólica com álcool, acidez, mas sem perder a elegância. E a gente está falando de vinhedos em zonas do Vale do Uco como Altamira, Gualtallarí e São Paulo, que o quanto isso muda de forma clara na taça, né? Metros ali, poucos distâncias de altura ou de distâncias de metros assim no horizontal de um vinho para o outro. Agora, são muitos estudos, muita dedicação, muito trabalho, muita entrega. A Bodega Zuccardi teve reconhecimentos muito fortes, todo mundo. Pontuações máximas e prêmios internacionais. Vinhos com 100 pontos, que eu vou deixar para você comentar. Como você lida com isso internamente? Pressão, responsabilidade ou um combustível? Yo creo que la búsqueda, y en esto, bueno, hemos tenido la gran suerte que la incorporación de la tercera generación con todo este desarrollo de conocimiento apuntó hacia la excelencia. Nosotros tenemos dentro de la familia 4 ejes o 4 pilares que son como nuestros objetivos centrales. Y el primer pilar es calidad. Calidad de lo que hacemos, pero también de cómo lo hacemos. El segundo pilar es la innovación. El tercero es cuidar el medio ambiente, no deteriorar el medio ambiente, que quienes vengan atrás de nosotros puedan seguir cultivando de la manera que lo hacemos. Y el cuarto aspecto es ser útiles a las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad, porque para hacer calidad necesitamos gente que cuide los detalles, personas que tengan una visión clara de cuál es el objetivo de lo que están haciendo, y para eso necesitamos personas educadas y comprometidas con el proyecto. Entonces yo creo que esa búsqueda de la excelencia es lo más importante, porque te pongo un ejemplo. Si en una parcela tenemos suelos diferentes y los cosechamos al mismo momento, ¿qué vamos a encontrar? Que hay uvas que ya están maduras, uvas que están todavía sin madurar, que están verdes, y uvas que están sobremaduras. Cuando hacemos un promedio, bueno, la calidad puede ser buena, pero no es la máxima calidad posible. Entonces el desarrollo del conocimiento del lugar donde trabajamos nos permite, por ejemplo, cosechar en el momento oportuno. Cualquier fruta que uno coseche tardíamente o tempranamente, no en su justo punto de maduración, y va a tener sabores diferentes. Entonces la búsqueda de la precisión para cortar las uvas en el momento adecuado y mantener esa característica a lo largo del proceso de elaboración es fundamental para el estilo de vinos que nosotros hacemos. Es decir, vinos que expresen el viñedo, porque si no, y pasó de alguna manera en los años, a principios de los 2000 en Mendoza, donde cuando uno probaba un Malbec, había Malbecs que provenían de uvas muy maduras y tenían mucho carvalho y eran vinos muy encorpados, que hablaban más de la forma en que había sido elaborado la uva que del lugar de donde las uvas venían. Incrível.
Zucardi está apresentando para a gente, pessoal, como olhar todo o trabalho, desde o terroir, solo, clima, com o manejo do humano, associando isso à identidade regional, num trabalho consistente para se manter sempre vinhos de altíssima qualidade. E quando um produtor fala de vinho com verdade, a conversa deixa de ser sobre técnica apenas. Vira uma aula sobre território, tempo e visão. Agora, vocês que estão nos assistindo aí, conta pra gente. Um vinho grande é mais sobre uva ou sobre o lugar onde foi produzido? Escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero ler a sua opinião, e assim que você escrever, eu vou contar para o José Alberto Zucardi, faço questão dele fazer um comentário sobre a sua pergunta. Tá bom? Pessoal, vamos fazer um break aqui, e olha só, tem vinho também que a gente prova e na mesma hora entende a elegância do lugar. E a Quinta do Ribeiro Santo, no Dão, em Portugal, é assim, identidade, equilíbrio e personalidade na taça. Assista o VT e conheça um pouquinho o projeto que respeita a origem e entrega excelência. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão, autenticidade e futuro em cada taça. E voltamos, amigos Zucardi, essa vinícola lá no Dão, de Carlos Lucas, outro querido amigo nosso daquela época. E estivemos agora em novembro lá, conhecemos toda a estrutura dele e é um lugar incrível. Estamos agora no segundo bloco, porque quando o vinho é sério, como o Zucardi, ele também pede mesa. E mesa boa é cultura, é memória e é gastronomia. Então vamos para o nosso segundo bloco aqui para dar um pouquinho essa harmonização. Meu querido, na sua visão, qual é a relação ideal entre o vinho e a comida? O vinho conduz a experiência ou a comida abre o caminho y el vino llega? Yo creo que son, y hago un comentario, tuve la suerte de estar con Carlos Lucas 2 semanas atrás en Wine Paris, así que tenemos una linda amistad y un gran respeto profesional, hace cosas muy buenas. Yo creo que cuando hablamos de vino y de gastronomía, en nuestra cultura, a mí me gusta decir que Argentina generalmente se la coloca cuando se habla de nuevo y de viejo mundo, se habla de Argentina como un país del nuevo mundo. A mí me gusta decir que Argentina es el viejo mundo en el nuevo mundo. ¿Cuál es la razón de esto? En nuestra cultura el vino es parte de la alimentación. No consideramos el vino como alcohol, sino al vino lo consideramos como parte de la alimentación. En una dieta equilibrada, en una buena comida o en una comida cotidiana, siempre hay una taza de vino en la mesa. Y esto para mí es un tema muy importante, porque el vino juega un rol complementario con la alimentación. Y en lo que nosotros, digamos, en nuestra filosofía, en nuestra forma de hacer vinos, que es respetar este origen de las uvas, este estilo, no sobremadurar las uvas, sino cosecharlas en el momento óptimo, no sobre macerar, sino vinos con una buena extracción, pero sin sobre extracción.
Si hay Carvalho, el Carvalho que sea imperceptible, que ayude a la oxigenación, a la microoxigenación para el proceso de crianza, pero que no aporte el tostado del roble o el sabor a roble, sino que hable de la variedad y del lugar. Nos parece muy importante esto, la frescura y la elegancia de los vinos para que se complementen con la comida. Que el vino no compita en sabores con la comida, sino que prepare el paladar para que uno pueda apreciar la comida y viceversa. Y luego, alternando, cuando uno come el vino y el alimento, sea la mejor experiencia. Yo creo que digamos, son dos componentes que son parte de una misma cosa, que es la mesa en la que comemos todos los días, y de alguna manera había muchos dogmas antes, ¿no? Que si comíamos pescados era vino blanco, y si comíamos carnes rojas era vino tinto. Yo creo que para bien se han roto esos paradigmas, y hoy día, digamos, está la libertad de tomar un vino rojo con un pez o una carne con un vino blanco, y hay expresiones muy diferentes de los vinos tintos y de los vinos blancos. Entonces, esta libertad que se ha logrado hoy día, donde no, digamos, se rompieron esos dogmas, da también la posibilidad de un mejor maridaje, de una mayor, una mayor comprensión o interacción entre el vino y la comida. Nosotros tenemos un vino que yo quiero mucho y que, digamos, nos impactó mucho en nuestra forma de vinificar, que se llama Concreto. Y Concreto es un vino que es un Malbec que viene de zonas con suelo con mucho carbonato de calcio, es decir, con mucho impacto de suelo marítimo, pero también son suelos volcánicos. Y el nombre es porque lo elaboramos en vasijas de concreto que no tienen ningún revestimiento interior, es decir, el concreto tiene cierta porosidad y pasa dentro de la vasija de concreto algo parecido a lo que pasa en una vasija de Carvalho. Hay un aporte de pequeñas dosis de oxígeno, menos en el concreto que en el Carvalho. Y hacemos este vino concreto que es fermentado, y la crianza también, o sea, el añejamiento también se hace en concreto. Y es un vino tinto que uno lo puede compartir perfectamente con un pez, porque es muy fresco, es muy elegante. El carbonato de calcio en los suelos da textura en los vinos, da frescura. Bueno, yo creo que, digamos, lo bonito del vino es que uno tiene una cantidad de combinaciones infinitas. Cada botella de vino es una experiencia. Insisto, a diferencia de las bebidas industriales, donde el mayor mérito de una bebida industrial es que todo siempre es igual y uno puede tomar una determinada gaseosa o cerveza en cualquier país del mundo y es lo mismo, en el vino somos miles de productores, cada productor aporta su identidad y uno puede encontrar una experiencia única con cada garrafa de vino que uno abre. E o Zucardi desenvolveu também empreendimentos ligados ao turismo, mas também, por exemplo, produtos como azeites. Como essa mesa completa fortalece a marca Zucardi? Vamos trazer um pouquinho também um conceito dos azeites, porque é incrível a experiência, principalmente para quem depois vai visitar, também conhecer os azeites do Zucardi. Bueno, fue una cosa también la incorporación de los aceites en nuestro portafolio fue obra de la tercera generación de la familia. Mi hijo menor, Miguel, hace ya 22 años, empezó con un proyecto de aceite de oliva y él desarrolló aceites aplicando los conceptos del vino, es decir, la variedad, el año de cosecha, el punto de maduración, la región, es decir, una serie de factores diferenciales que los usamos habitualmente en el vino, pero que no se utilizaban en el aceite. Y ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo de desarrollo
tanto a nivel varietal, porque hoy maneja una colección de casi 100 variedades diferentes, varias de las cuales ya son producidas y en cantidades, y otras que están en etapas de estudio. Desarrolló un método de extracción bajo vacío muy innovador, que hoy es uno de los métodos más avanzados en el mundo para hacer la extracción de los aceites. Y la verdad que el vino y el aceite de oliva tienen mucho en común. Y el cultivo mismo, digamos, un buen aceite de oliva se produce donde también se producen buenos vinos. Así es que ha habido una complementariedad, y yo celebro doblemente, porque por un lado, bueno, se incorporó un miembro nuevo de la familia, pero no se incorporó a hacer lo mismo que ya hacíamos, sino sumó una actividad nueva y una capa más al proyecto. Hoy, bueno, y por otro lado, la tercera integrante de la nueva generación, Julia, fue quien desarrolló todo el tema de hospitalidad. Y hoy tenemos 3 restaurantes, uno en la bodega Santa Julia, otro en la bodega Zucardi y otro en la Almazara, donde hacemos la extracción del aceite de oliva de Zucardi, y cada uno de los miembros de la nueva generación se sumó con un proyecto. Y yo creo que eso es muy importante, porque las empresas familiares en los cambios generacionales necesitan renovarse, necesitan actualizarse, y las cabezas jóvenes aportan visiones diferentes y superadoras. Así es que, bueno, las 3 cosas que hacemos, el vino, el aceite de oliva y la hospitalidad, se interaccionan entre sí y se complementan entre sí. Y eso creo que nos ha dado la posibilidad de, bueno, de recibir cerca de 90.000 personas al año entre las distintas locaciones donde recibimos, y sobre todo poder ofrecer una experiencia con los productos que hacemos. Es decir, que la gente pueda experimentar y a su vez pueda recibir la información que le permita entender qué es cada cosa y por qué la hacemos de una manera determinada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou encerrar para a gente ir para o próximo bloco, e no próximo bloco a gente vai falar de turismo e vamos falar sobre os passeios por aí. Mas você, como esse pai com o peito cheio de ar, falando de Sebastián, Miguel e Júlia, 3 atividades separadas, se você tivesse que indicar para as pessoas que vão aí visitar um prato regado ao azeite com vinho, quando chegarem aí, qual é o prato, qual é o vinho que eles têm que pedir? Perfecto. Bueno, tenemos 3 conceptos diferentes, y en los 3 conceptos está implícito este maridaje de los platos con los vinos. El primer restaurante que abrimos se llama Casa del Visitante y es comida tradicional argentina, empanadas, carnes, ensaladas, y hay distintos maridajes previstos, distintos tipos de vino, y hay previsto un maridaje que las personas cuando vienen pueden elegir de acuerdo al estilo de vinos que les guste y también a lo que quieran gastar, digamos, al presupuesto que tengan. En el caso de el aceite, tenemos un restaurante que se llama Pan y Oliva. Pan y Oliva es un menú a la carta y tiene una gran diversidad. La gente puede pedir vino por taza, entonces puede maridar, porque el menú del restaurante está muy basado en masas, tapas y ensaladas. Y está asociado el restaurante a una huerta orgánica donde producimos gran parte de los vegetales que se utilizan allí. Entonces hay un doble maridaje, no solo el maridaje del vino con el plato, sino el maridaje de distintos tipos de aceite de oliva con distintos platos. Y hay una diversidad grande porque hay platos con pescado, hay platos con carnes y hay masas y muchas ensaladas. Así que hay una diversidad de vinos y las personas pueden pedir tazas, entonces pueden probar en una misma experiencia distintos tipos de vino. Y en Piedra Infinita, en Zucardi y Valle de Uco, es un concepto de un menú por pasos,
es un menú por pasos donde se utilizan ingredientes de la región y de la estación. Es decir, todo el menú está basado en ingredientes de la época del año, se cambia el menú no menos de 4 veces al año, una vez con cada estación, y se marida con distintos tipos de vino, es decir, cada paso del menú con vinos diferentes. También pensados desde el estilo que a la persona que nos visita le puede interesar o del presupuesto que tenga, digamos, para gastar. Así es que, de alguna manera, son muchas las combinaciones posibles y hay todo un equipo de cocina en cada restaurante que piensa los platos y los vinos juntos y también los aceites de oliva. Así que, en definitiva, lo que tratamos es que cuando la persona se sienta en cualquiera de estos lugares tenga una experiencia comprensiva, una experiencia un poco totalizadora de todo lo que la familia hace. Olha, fiquei aqui com vontade de tomar um vinho. Saúde, um brinde a você, Zucardi. Estoy sin taza, así que perdón por eso, pero salud. Tá tudo bem, mas sinta-se com um brinde. E vou chamar agora o intervalo. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre turismo. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Vinho sozinho já emociona, mas quando ele encontra a comida certa, ele vira lembrança para a vida inteira. Agora, me diz, você é do time vinho primeiro ou prato primeiro? Ou prato primeiro? Comenta aqui pra gente e já aproveita para mandar esse episódio para alguém que ama gastronomia. Ele vai se surpreender com o conteúdo e vai ficar feliz porque você mandou esse link para ele, tá bom? Alguns vinhos mostram potência, outros mostram tempo. E a Quinta das Herédias, no Douro, em Portugal, entrega tradição, profundidade e história em cada garrafa. Assista ao VT e conheça um produtor que honra a origem e legado. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos, com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas. A propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E voltamos. Amigos, quando a experiência é completa, o próximo passo é inevitável. A viagem, o passeio com a família, com amigos, sozinho. Vamos falar agora de Mendoza, Vale de Uco e do enoturismo como um destino. Zucardi, para quem nunca foi a Mendoza, qual é a melhor forma de entender a região em poucos dias? Vamos falar em uma semana, 5 dias, 6 dias. O que é imperdível além de visitar Zucardi? Bien, yo creo que Mendoza, yo no aclaro que no soy una persona objetiva, porque he nacido, he vivido toda mi vida en Mendoza, quiero mucho a este lugar y bueno, y es mi lugar en el mundo, entonces encuentro todas las cosas buenas que se pueden, que este lugar nos da. Pero bueno, en primer lugar, cada estación del año tiene su característica. Es decir, el otoño es precioso en Mendoza, es muy bonito, tiene una diversidad de colores y un clima muy agradable. Una característica de este clima de desierto es que es fresco en la mañana, cálido al mediodía, es decir, mucha variación de temperatura entre la noche y el día. A veces tenemos 25 grados de diferencia entre la mañana y la noche, especialmente en primavera y en otoño. Y esa diversidad climática o esa alternancia climática muy buena para el viñedo, porque
digamos, en los momentos de mucha insolación y calor, permiten que la planta procese y genere azúcares, y las noches frescas permiten que se produzca la acidez y que se mantenga la acidez en las uvas. Entonces ese equilibrio entre azúcar y acidez es un hecho muy importante desde el punto de vista de la calidad de los vinos. Yo creo que el hecho sobresaliente de Mendoza es la cordillera, es la montaña. La cordillera de los Andes, que para nosotros está incorporada. Cuando uno llega a Mendoza es muy fácil porque las calles de la ciudad son norte, sur, este, oeste. Y si uno se para frente a la cordillera, digamos, uno sabe que está mirando hacia el oeste, que atrás tiene el este y que a la derecha está el norte y que a la izquierda está el sur. Entonces es muy fácil de ubicarse. La cordillera es un hecho relevante. Muchas veces se ven, depende de los lugares, se ven las cordilleras nevadas, que son muy bonitas. En invierno uno puede ver la nieve hasta muy abajo. Y yo creo que, yo decía antes que hacemos vinos de montaña y que uno de los aspectos también que nos da la montaña es el paisaje. Y yo creo que el paisaje de Mendoza es único y tiene mucho que ver con los vinos que hacemos. Por eso hablamos de vinos de montaña, que son distintos y que tienen características diferentes de los vinos marítimos o de los vinos de otros paisajes, de otros lugares. Yo creo que Mendoza tiene una raíz italiana, hay mucha inmigración italiana en esta zona, más que española. Eso también se nota en las costumbres y creo que tiene mucho que ver con muchas zonas de Brasil también, donde la inmigración italiana ha dado una característica, digamos, cultural, que se nota mucho en la comida, que se nota mucho en la forma, en el trato de las personas. Uno puede instalarse en Valle de Uco, cada vez hay más lugares para alojarse, cabañas u hoteles, y es una experiencia muy linda. También otra gente que nos visita se aloja en la ciudad de Mendoza y luego visita distintas áreas de la provincia y va, por ejemplo, al Valle de Uco por el día. Hay que pensar que entre la ciudad de Mendoza y el Valle de Uco tenemos una distancia de aproximadamente 100 kilómetros. Depende a qué lugar del Valle de Uco uno vaya. Pero esas son dos formas, de establecerse. El Valle de Uco es muy bonito para quien le guste contemplar la montaña, amanecer con una montaña fantásticamente iluminada. Uno no ve dos veces la misma montaña. Cada momento va cambiando porque cambia la posición del sol, porque cambian las nubes, por la época del año, por lo que sea, uno siempre está viendo una montaña que muestra un paisaje diferente. É incrível essa experiência, porque o Vale do Uco tem paisagens muito marcantes, né? E mostra como que o ambiente da cordilheira, principalmente, influencia diretamente essa experiência de visita e até mesmo a leitura do vinho, de como que ele vai fazer a degustação a depender da estação do ano que a pessoa estiver ali nesse momento. A Zuccardi tem forte reconhecimento no enoturismo, inclusive por rankings internacionais. Ganhou um prêmio aí incrível e vem conquistando sempre. Me fala um pouquinho desse prêmio e o que vocês priorizam para que a visita seja inesquecível. Bueno, el premio, el reconocimiento que tuvo Zuccardi Valle de Uco fue muy importante porque fue World Best Vineyard en el año 2019, 2020 y 2021. Y a partir del 2022 ya no nos incorporan en el ranking y estamos en lo que ellos llaman el Hall de la Fama. Pero fue muy importante porque fue un gran reconocimiento. Ellos evalúan todos los aspectos. Son bodegas que, digamos, que están abiertas al público y evalúan todos los aspectos, desde el viñedo, la calidad de los vinos, el paisaje, la arquitectura de la bodega, la calidad de los alimentos que se sirven, cómo es la experiencia en total. Y bueno, fue un premio realmente muy importante porque es un ranking donde están las grandes bodegas del mundo
y encabezarlo, ser número uno, fue muy importante. Fue una bodega que nosotros inauguramos en el año 2016 y 3 años más tarde tuvo este reconocimiento magnífico. Para nosotros es muy importante que las personas tengan una buena experiencia, es decir, que las personas disfruten de la visita. El vino es placer, el vino de alguna manera es como yo les decía antes, es alimento, pero es placer. Yo digo que es alimento para el cuerpo y para el alma. Entonces priorizamos mucho que la experiencia sea gratificante. Siempre digo también que lo mejor que tenemos como empresa son las personas que trabajan con nosotros. Tenemos un equipo de gente cálida, de gente comprometida, que realmente disfruta de hacer la experiencia placentera para quienes nos visitan. Yo creo que finalmente uno se acuerda de los lugares, se acuerda básicamente por el vínculo que uno establece con las personas. Nosotros tratamos que la calidad de las personas acompañe la calidad de los vinos, la calidad de los aceites, es decir, que en conjunto, esto, así como este premio que nos tocó en Gracia, que fue por 3 años, que evalúa la experiencia completa de quienes nos visitan, bueno, este es nuestro objetivo, que las personas se sientan en su casa, que disfruten, que aprendan y que se lleven un gran recuerdo. Eso es lo que nos deja contentos, digamos. E você está mostrando para nós como que vocês acreditam que, assim como o nosso podcast Eno Experiências, essas experiências que o Enoturismo entrega hoje está relacionado à educação, ao aprendizado, à hospitalidade, à gastronomia e também ao prazer, à emoção que a pessoa tem quando ela está nesse local vivendo essa experiência. E também como que a vinícola equilibra o turismo e a produção do vinho sem perder o foco na qualidade do vinho. Porque a hospitalidade, ela se dá exatamente pelo que você está entregando aqui no Brasil, por exemplo, ou em outros países do mundo. É que quando a pessoa vai até a sua casa, ela está contestando ali, ela está de fato evidenciando a qualidade do que ela encontrou dentro da garrafa do vinho. Vamos reforçar aqui para o visitante brasileiro quais são os pontos de atenção práticos para ir aí para te fazer essa visita. Época do ano, clima, altitude, essa questão da logística, de distância de Mendonça até Cury. A gente é importante evidenciar isso, porque senão as pessoas já vão começar a fazer a comprar as passagens, não se atentou e vai falar assim, mas ele não falou sobre isso. Qual é a importância da pessoa ter, como turista, Buenos Aires é uma coisa, Mendonça é outro, e se complementam muito para o turista. E o que você sugere, então, para que alguém quer viver a Argentina como um turista, mas de forma completa? Bueno, yo creo que tenemos un territorio de 5.000 kilómetros de largo, entonces hay muchos climas. Creo que Argentina ofrece muchas opciones. Hoy también hay algo muy interesante, que la conectividad de Mendoza en particular con Brasil hay vuelos directos a San Pablo y vuelos directos a Río de Janeiro. Y prácticamente a San Pablo hay vuelos diarios. Y eso es muy importante porque uno sube en un avión en Guarulhos y en 3 horas y media está directamente en Mendoza y el regreso es igual, ¿no? Ahora, si las personas tienen más tiempo, pueden ir a Buenos Aires, pueden ir a otras ciudades o al sur, a Patagonia, Bariloche, los glaciares, hay muchas opciones. Pero yo creo que lo que cambió en el último tiempo ha sido esta conectividad directa con nuestra región vitivinícola, y entonces un fin de semana las personas vienen, pasan 2 o 3 días, disfrutan de
distintas bodegas, distintas degustaciones, buena gastronomía, y regresan directamente sin tener que hacer ningún transbordo, ningún cambio de avión, porque van directamente ya sea a São Paulo ou a Rio de Janeiro. É incrível essa ponte, facilita absurdamente e podemos aí pegar um avião em 3 horas e meia, estar em Mendonça, estar em Zucardi e conhecer esse lugar incrível. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Alguns lugares a gente visita, outros lugares a gente guarda para sempre. Sabe por quê? Porque viram parte da nossa história. Recomendo muito Vinícola Zucardi, você tem que conhecer, tá bom? E eu quero te fazer aquela pergunta. Você já fez uma viagem por causa do vinho? Comenta aqui qual foi a sua viagem, qual foi o destino dos seus sonhos, com quem que você estava, e depois eu faço questão de ler aqui no próximo episódio. Tá bom? Pessoal, falando agora sobre experiência boa aqui de Poços de Caldas, que tem um ritual simples, mesa, conversa e comida de verdade, a Santa Pizza é aquele ponto de encontro que combina com amigos, com família e com celebração. Assista o VT e depois me conta qual sabor de pizza é o seu favorito. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Agora, vamos ampliar a lente um pouquinho, porque por trás de um grande vinho existe uma grande economia, tem gente, mercado, exportação e visão de longo prazo. E aqui a gente está falando de uma grande vinícola que tem muita história e consome vinho no seu país de origem, mas exporta vinhos para o mundo todo. Zucardi, o vinho transforma territórios. Na sua visão, qual foi a maior transformação econômica que Mendonça viveu nas últimas décadas por causa do vinho? Yo creo que si vamos digamos, al pasado más reciente, yo creo que el enoturismo ha sido el factor que más ha cambiado, y el enoturismo, o sea, no solo impacta sobre las bodegas, sino en toda la economía de la región. Es muy importante porque funciona la hotelería, funcionan los restaurantes, funciona el comercio y sobre todo se construye una imagen de la región que vincula a quienes nos visitan con lo que producimos acá en la región. Yo creo que en los últimos 20 años ha sido el factor más importante que ha transformado la economía de la región, el enoturismo. Sin dejar de tener en cuenta que cuando hablamos de una garrafa de vino, el proceso tiene muchos eslabones, porque es el viñedo, es la elaboración, es la guarda, es el embotellado, es la comercialización, y en cada paso hay mucha gente involucrada. El vino es, yo siempre me gusta decir que es como una gran comunidad, donde necesitamos un trabajador cada 4 o 5 hectáreas de viñedo para tenerlo en buenas condiciones, donde la calidad de las personas se expresa en la calidad del vino. Y cuento así accesoriamente un tema, nosotros acá, por ejemplo, en la vinícola tenemos en 2 lugares 2 centros culturales, 2 fincas donde producimos las uvas, y en estos centros culturales tenemos aulas para que nuestros trabajadores estudien. Entonces, por ejemplo, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de la región y los trabajadores pueden hacer la escuela secundaria en horas de trabajo. Tienen que también estudiar en sus casas, pero en 3 años pueden hacer la escuela secundaria. Y ya estamos en el tercer ciclo, pues son ciclos de 3 años, y en el primer ciclo se recibieron 62 personas, en el segundo 60, y hoy hay
cerca de 80 personas, no solo de nuestros trabajadores, sino de las comunidades donde nosotros estamos, que están estudiando. Y cuando las personas incorporan conocimiento, cambia muchos aspectos. Entonces yo creo que la vitivinicultura no solo aporta en lo económico, sino tratamos en este caso de ser útiles en otros aspectos a las comunidades donde estamos. Y esto sin lugar a dudas repercute en la calidad de lo que hacemos, porque cuando una persona está educada, cuando una persona conoce, puede hacer un trabajo de muchísima mejor calidad. É incrível você também reforçar esse trabalho de pesquisa, porque vocês são inovadores. Vamos resgatar um pouquinho do que a gente falou nos blocos anteriores para esse bloco da economia. A família começou com irrigação e depois avançou com pesquisa de terroir. E daí vocês decidiram, então, inovar sem perder essa essência, né? A autenticidade do que estava sendo proposto a ser feito. A Zuccardi é uma empresa familiar de 3 gerações. E a gente percebe, né, você começou em 1976, o ano que eu nasci, e hoje em dia, cada vez mais com a tecnologia, inteligência artificial e tudo que está sendo colocado em uma velocidade muito rápida, vai se mudando, às vezes, a forma de se enxergar o mundo. E aí é importante hoje, sabendo da sua geração de papai para os 3 filhos, o que sustenta uma empresa assim no longo prazo? Eu vou colocar 3 opções, mas você pode citar outras, tá? É a governança, é a cultura ou é a visão em comum da família? Yo creo que los 3 aspectos son muy importantes, pero creo que lo que sostiene en el tiempo no solo las empresas familiares, sino cualquier tipo de organización humana, tiene que ver con los valores. A mí me gusta decir que la familia no es la relación, el vínculo sanguíneo, sino que la verdadera familia en la vida son valores y objetivos compartidos. Nosotros cuando hablamos de la familia Zuccardi no solo hablamos de los miembros de la familia en sí, sino hablamos del conjunto de personas que hacen posible este emprendimiento. Y creo que son los valores y los objetivos compartidos los que contribuyen al sostenimiento de esta familia ampliada que tiene que ver con eso. Muchas veces la relación sanguínea no implica que la gente comparte objetivos y comparte valores, pero cuando uno comparte objetivos y comparte valores es parte de una misma familia. Y eso para nosotros es muy importante y eso creo que es el vínculo íntimo, profundo, que hace posible que después se pueda desarrollar la actividad digamos, con una gran diversidad de facetas y de aspectos, pero partiendo de un núcleo común que son valores y objetivos compartidos. É emocionante ouvir isso. E é por isso, meu querido amigo, que você foi reconhecido como Legend of the Year no relatório do Tim Atkin. O que essa distinção representa para você? Carreira, família, incluindo todos os colaboradores, ou sangue argentino, aquela coisa do orgulho do que você fez e do legado que você está deixando para as próximas gerações? Yo creo que, bueno, a nosotros a veces, y a mí en particular, me toca ser un poco la cara de un equipo. Para mí son reconocimientos que más de lo personal son un reconocimiento a la gente, al equipo con el que trabajamos y un reconocimiento a la región de la que venimos y donde desarrollamos nuestra actividad. A veces nos toca poner la cara, de alguna manera ser la figura visible de esto, pero para que las cosas ocurran, para que las cosas prosperen, siempre tiene que haber un equipo por detrás
que esté llevando adelante la tarea en muchos aspectos. Así que para mí ese tipo de reconocimientos significan que uno está caminando en la buena dirección, significa que uno está transmitiendo algo valioso respecto de la región y respecto del equipo con el que trabajamos. Nunca lo veo desde un punto de vista vanidoso, sino muy por el contrario, es como un reconocimiento donde, bueno, me toca hacer la cara de muchos que no aparecen, pero que son los verdaderos protagonistas de lo que estamos haciendo. Para a gente encerrar esse bloco, está surgindo um movimento grande aqui no Brasil, né, por causa do estudo que foi feito da dupla poda e a colheita, né, os vinhos de inverno, e surgindo inúmeras vinícolas. Por exemplo, o meu pai, infelizmente eu não o tenho mais, quando ele nasceu aqui numa cidade vizinha, na cidade de Caldas, produzia uvas americanas, porque longe dos paralelos ideais, a uva vinífera retinha muito líquido, desenvolvia pouca estrutura e os vinhos não atingiam nem a graduação mínima de 10 graus de álcool. Em contrapartida, com as uvas americanas, isso era possível e assim nasceu a cultura do vinho seco e suave aqui no Brasil. O suave nada mais é do que o vinho seco de uva americana, com uma chaptalização, adicionando um pouquinho de açúcar para deixar mais docinho. Hoje, a gente consegue ver inúmeros novos empreendedores se aproveitando, se beneficiando desse estudo, onde tem poucas chuvas, né, no inverno, tem uma estiagem maior e grande amplitude térmica. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, a gente está num solo vulcânico. Então, toda a região aqui também tem uma característica única, né, de terroir. O que você deixaria de recado para essas pessoas que estão acreditando, que acham que é possível estar no mundo do vinho, mas também compreender o que a natureza pode colocar de desafios e também de benefícios para a sua carreira futura? Creo que es muy interesante lo que está pasando, porque en muchos lugares donde antes se decía que no se podía cultivar, hoy se puede cultivar, y no solo eso, se puede cultivar con calidades que cada vez son mejores. Yo creo que el mensaje es siempre una búsqueda. El vino es una búsqueda constante, que nunca se termina. Cuando decimos cuál es nuestro mejor vino, siempre hablamos del de la próxima cosecha, el que vamos a hacer, porque seguramente el que ya hicimos pensamos cosas que van a ser superadoras y que van a mejorar lo que hagamos mañana. Entonces creo que lo que hay que recomendar a quienes emprendan en el tema de la vitivinicultura es que tengan mucha energía y que busquen la excelencia y que nunca se termina, siempre hay un paso más por dar. Yo creo que eso es fundamental, porque uno deja de crecer cuando piensa que ya hizo lo mejor que podía hacer. Siempre hay una posibilidad de mejorar. Y yo creo que en Brasil, que digamos, a veces hay regiones donde producir uvas es difícil porque son zonas de muy alta humedad o distintas cosas. Entonces, bueno, con más razón, la búsqueda tiene que ser intensa. Entiendo que esta doble poda y esto de que el viñedo crezca en el momento en que las condiciones son más propicias es un camino interesante y creo que eso va a significar en el total una mejora de la calidad de los vinos brasileños. E eu estou fazendo votos para que nós possamos também, assim como você disse algumas vezes no nosso episódio aqui, que aí o vinho é considerado o alimento, que nós possamos aqui no Brasil também conscientizar os nossos políticos que entendam, né, da importância que essa é uma bebida bíblica. Jesus transformou água em vinhos. Existem 5, 6, 7 mil anos de história, de legado dos egípcios, dos gregos. Então, quiçá a gente possa ter uma legislação mais justa
para que a gente possa ter uma acessibilidade melhor e que os brasileiros possam compreender cada vez mais a cultura que está em volta dessa bebida, o quanto que ela gera de oportunidades, não apenas financeiras, mas do que está em torno. Aqui no podcast a gente nunca coloca o vinho como o ator principal. Ele é um mero coadjuvante, um elo de ligação de histórias e de culturas. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? O vinho é uma arte, mas ele também é um projeto de país. E quando a visão é clara, o território inteiro cresce junto. Você que está nos assistindo, você acredita que o vinho pode transformar a economia de uma cidade, de uma região ou de um país? Comenta sim ou não e me diga a sua opinião. Eu quero muito ler a sua visão. Tá bom, pessoal? Vamos para o intervalo agora. Quero falar sobre a queijaria Queijo Sô, porque em Minas Gerais tem um sabor que é cultura, o artesanal bem feito. A Queijo Sô valoriza a origem, cuidado e tradição, do jeito que a gente respeita também no vinho. Assista o VT e conhece um pouquinho o queijo que honra a nossa terra, assim como esse que está aqui na mesa. Queijo Sô. A queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô. Um autêntico sabor mineiro, direto da fonte. Querido amigo José Alberto Zucardi, chegamos agora na parte final, na parte das considerações finais. Estava no comercial da queijaria, comendo esse queijo aqui, um queijo de uma cidadezinha aqui no sul de Minas, que se chama Alagoa. Esse é um queijo que tem um sabor incrível e esse município tem aproximadamente 4.000 habitantes. E esse queijo, ele foi para a França e foi um dos mais pontuados no universo de queijos franceses. Então isso mostra o como que a gente pode acreditar nos nossos sonhos e se a gente acredita e trabalha intensamente, a gente consegue chegar lá. Eu quero fechar agora com a mensagem que você quer deixar sobre visão, um convite para o futuro, te agradecer por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Então, primeiro, queria saber, para quem quer conhecer a Zucardi, qual é o melhor caminho? Tem um website, tem umas redes sociais, como é que as pessoas conseguem fazer reservas? Perfecto. Bueno, antes de decir esto, quiero adherir a algo que dijiste recién. Ojalá en Brasil en algún momento el vino sea considerado lo que realmente es, que es un alimento, y eso signifique, tanto para los vinos importados como para los vinos de producción nacional, un menor nivel de impuestos. Yo creo que hay que entender que el vino es calidad de vida, y es calidad de vida para los pueblos. El vino aporta componentes muy saludables y siempre se comparte con las comidas. Es muy injusto cuando se habla del vino como alcohol. El vino contiene una pequeña cantidad de alcohol, un 13, un 14% de alcohol, pero es un alcohol producido por la fermentación de los azúcares naturales, por levaduras naturales, con propiedades completamente benéficas. La gente toma vino con las comidas y eso es muy bueno desde el punto de vista de la salud. Ya se habló mucho de esto con la paradoja francesa y demás. Entonces, hablar del vino como alcohol no es correcto y es injusto. Y grabarlo con impuestos como si fuera alcohol, creo que también es algo que debería reconsiderarse porque afecta la calidad de vida de una nación. Darle accesibilidad al vino mejora la calidad de vida de un pueblo. Bueno, dicho esto,
nos encanta que nos visiten. O sea, realmente en la página de la bodega se puede ver, hay también el Instagram, y Piedra Infinita Cocina es el restaurante que está en la bodega de Valle de Uco. Tenemos Casa del Visitante o Pan y Oliva, cada uno tiene sus sistemas y hay un sistema de reservas, pero buscando en internet Zucardi se puede llegar fácilmente. Y insisto, nos encanta que nos visiten, tratamos de que las personas lleven una experiencia placentera, que disfruten y que por sobre todas las cosas esto, que sea placentero y al mismo tiempo mostrarle lo mejor de nuestra región, nuestras condiciones para producir. Yo creo que tenemos condiciones, hoy trabajamos muchos viñedos de una manera completamente orgánica, de una manera completamente natural. Realmente las condiciones de desierto, digamos, y de un desierto en altura, nos obligan a trabajar mucho, nos obligan a trabajar en el riego, a muchas veces tener que combatir las heladas tardías que se producen en la primavera, pero finalmente la calidad de las uvas, la sanidad de las uvas, el sabor de las uvas, creo que nos permite llegar a vinos realmente de clase mundial. Y el hecho de que nos visiten nos llena de satisfacción y es la posibilidad de mostrar y de aportar digamos, experiencias diferenciadoras y que las personas bueno, puedan compartir con sus amigos, sus seres queridos. Así que, insisto, nos encantan que nos visiten, estamos abiertos todos los días del año, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero por Navidad y Año Nuevo. Todo el resto del año estamos abiertos y trabajan nuestros restaurantes a mediodía porque son lugares muy vinculados con la naturaleza. En algunas épocas del año también trabajamos en cenas y demás, pero está muy enfocado a la experiencia diurna. Vou conversar aqui com o meu diretor, que sabe, a gente vai até a Argentina também fazer algumas imagens, uns vídeos para contar para todo mundo aqui, mostrar um pouquinho sobre a Bodega Zucardi. Pessoal, fica essa dica aí, hein? Porque é imprescindível ir para a Argentina e não ir visitar a Bodega Zucardi. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado de coração. Estou aqui extremamente envaidecido por esse momento. Suas considerações finais e também trazer aquele ponto. Por que que o seu vinho recebeu 100 pontos naquela avaliação? Bueno, ha sido algo muy importante porque en los últimos años Zucardi y distintos vinos de Zucardi, 11 vinos han recibido 100 puntos. Varios de ellos de Parker, algunos de Tim Atkin, de James Acklin y también de Patricio Tapia con la guía de Escorchados. Hemos tenido con todos ellos 100 puntos y ya, insisto, 11 vinos han sido premiados con este nivel. Yo creo que hay algo muy importante y creo que el estilo de vinos con el que estamos trabajando, vinos que hablan del terroir, que hablan de algo auténtico, de algo real y de algo que tiene y que viene y es dado por la naturaleza, es hoy día muy valorado. Creo que así como en otras épocas uno probaba vinos y había mucha sobremadurez, mucha madera, hoy se valoran otras cosas. Y creo que esto es un reconocimiento a un estilo respetuoso de esto, del terroir. Así que bueno, insisto, de nuevo, no trabajamos para los reconocimientos, pero cuando los reconocimientos vienen, estamos muy contentos y de alguna manera confirman que el rumbo que estamos siguiendo es el correcto. Parabéns, meu querido amigo. Parabéns. Obrigado mais uma vez, viu? Fica com Deus. Estenda meu abraço a todos os seus filhos e toda a equipe Zucardi. Um dia, em breve, a gente estará juntos aí mais uma vez, seja a gente aí ou você aqui no Brasil. Tá bom? Fabio, será un placer recibirlos por acá. Nos encantaría que vengan y poder hacer imágenes y poder ver un poco en persona lo que estamos haciendo. Y por supuesto que nos veremos en Brasil porque me encanta ir a Brasil y varias veces al año estoy por allí.
Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de contactarnos directamente y contactarnos con los cofrades, así que a disposição para lo que eu pueda hacerles útil. Pessoal, chegamos ao final desse episódio. Esse foi José Alberto Zucardi. Se este episódio fez sentido para você, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que ama vinho de verdade. Siga a nossa comunidade em @confraria_experiências e lembre-se sempre, viver é brindar com alma. Até o próximo episódio, pessoal!